4 de cada 5 clientes de alto patrimonio, entendido alto patrimonio como aquel cliente que tiene un patrimonio neto descontado a las deudas superior a $1.000.000, confía en la plaza de Suiza para gestionar su patrimonio. Esto supone que los bancos suizos están gestionando actualmente más de 4 trillones de dólares en activos bajo gestión. Estas cifras más que duplican a otras jurisdicciones también muy conocidas, como puede ser la de Singapur, que realmente está más enfocado al cliente asiático que al cliente mundial. La plaza suiza es mucho más diversificada geográficamente en cuanto al tipo de clientes que tiene, o más que duplica las cifras de Estados Unidos, que suele ser considerada como la mayor plaza financiera del mundo y en términos de banca privada tiene menos de un 10% de la cuota de mercado total. Lo más curioso del mercado suizo a este respecto es que se le ha criticado por todas las razones y desde todos los ángulos posibles. Por un lado, se ha dicho que ha basado su éxito sobre todo en la opacidad y en el secreto bancario, que eso ha permitido que muchas acciones ilícitas, muchas transferencias de blanqueo de capitales ligadas al tráfico de influencias o incluso la financiación por el terrorismo se han realizado en Suiza a lo largo de los años. Al mismo tiempo, se le ha hecho la crítica contraria. Las nuevas reglas de intercambio de información que llevan implementadas en los países de la OCDE, que son básicamente los principales países del mundo, pues intercambian la información de sus clientes desde hace más de 5 años y esto se ha dicho que era el fin de la banca privada suiza, ya que su único beneficio era el secreto bancario. A pesar de todas estas críticas, que en su mayoría puedo decir por experiencia personal que son totalmente falsas, yo suelo recordar que cuando llegué a esta plaza hace más de 15 años, los veteranos del lugar hablaban con cierta nostalgia de lo fácil que era abrir cuentas en su época. Cuando tenían mi edad entonces, unos 30 años, pues los clientes podían llegar con su dinero en efectivo y en prácticamente 5 o 10 minutos ya salían con la cuenta del banco y el dinero depositado. Hace 15 años, como digo, cuando yo llegué a Suiza, esto ya era totalmente imposible y la situación no ha dejado más que de complicarse. A día de hoy es prácticamente imposible poder hacer este tipo de transacciones ilícitas en Suiza por todas las regulaciones y por toda la supervisión que aplican los bancos y el regulador suizo. ¿Por qué entonces, a pesar de todas estas críticas y a pesar de toda esta situación en contra, Suiza sigue siendo la mayor plaza financiera de banca privada de todo el mundo, con mucha distancia respecto a los demás y con la perspectiva de que así vaya a seguir siendo en los próximos años? Pues en este vídeo vamos a ver 5 claves importantes para explicar por qué sucede esto. La primera causa, el primer motivo, es que la oferta de productos y servicios, es decir, la oferta de valor de la plaza suiza, no tiene ninguna comparación en el resto del mundo. Por destacar solo 2 de los productos que son más exclusivos de Suiza, podemos hablar de las cuentas multidivisa, es decir, los clientes en Suiza, aparte de tener su cuenta en dólares o en euros, la pueden tener también en francos, en libras esterlinas, en yenes, en básicamente cualquiera de las monedas que cotizan libremente en el mercado, y esto hace que sea una diferencia sustancial con lo que vemos en otros países. Por ejemplo, mucho cliente latinoamericano suele pretender abrir una cuenta en España por afinidad o porque se compra una casa allí o por cualquier otro motivo y luego se da cuenta que los bancos españoles, ni siquiera los más grandes, están preparados para tener cuentas en dólares y productos de inversión en dólares. Y si lo hacen, siempre tienen bastantes restricciones, bastantes complicaciones o es bastante caro. Esto en Suiza es absolutamente el pan nuestro de cada día y es totalmente habitual que los clientes, aunque tengan una moneda tradicional, puedan invertir y tener su dinero en otra serie de monedas. Igual pasa por el lado del crédito. Aquí tenemos una particularidad en Suiza que se conoce como el crédito lombardo, por lo que es mucho más fácil poder pedir crédito sobre las posiciones que tienes en tu cartera. Es algo que se concede en 24 o 48 horas, no tiene demasiados trámites y además puedes pedirlo en cualquier divisa, es decir, puedes tener tu dinero en dólares y pedir el crédito en euros o viceversa y además cambiarlo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos pedir un crédito en euros es bastante complicado, muy pocos bancos lo dan y, como digo, la operativa y dificultades que te ponen son bastante amplias. Además, en la banca suiza
se da una gran interconexión entre los distintos departamentos del banco. Dependiendo un poco del perfil del cliente y de su tamaño, es posible que requiera los servicios de banca corporativa, porque tenga una empresa en su país que necesite algún tipo de producto o servicio, como puede ser una emisión de deuda, una ampliación de capital o cualquier otro tipo de servicio más especializado, y aquí en Suiza los bancos grandes te dan esa posibilidad, te dan ese servicio. También puede ser que estés buscando vender tu empresa o comprar otra, pues ahí también los servicios y departamentos de fusiones y adquisiciones se complementan y se coordinan con los departamentos de banca privada para dar un servicio y una atención integral a los clientes, algo que en otras jurisdicciones es mucho más complicado. Igualmente, todos los temas de planificación patrimonial y fiscal, al final muchos de los clientes de alto patrimonio están buscando también cómo legar en vida su dinero a las siguientes generaciones o cómo eficientar el coste fiscal de las distintas actividades que tienen en las distintas geografías. Todo eso también se da como una solución integral desde los principales departamentos de banca privada y es una diferencia bastante importante respecto a lo que se da en otras jurisdicciones. No olvidemos también que el conocimiento que hay en la plaza suiza sobre distintas geografías y sobre distintas tipologías de clientes es muy grande. Yo escuchaba hace unos cuantos años que Singapur iba a ser, por ejemplo, la nueva plaza financiera mundial y ahora se habla mucho de Dubái y de otros países de Emiratos Árabes, pero la realidad es que esos países no tienen contacto con, por ejemplo, los clientes latinoamericanos y no saben cómo han generado su dinero, no saben cuáles son las particularidades de cada uno de los distintos países y las dificultades a las que se enfrentan sus empresarios. Con lo cual, no es tan solo crear una plataforma o crear un ecosistema, también necesitas crear un conocimiento financiero y crear una capacidad de esos banqueros para poder atender a los clientes de la mejor manera posible. Tú puedes llevar mañana las infraestructuras de Suiza a Burkina Faso y no por eso Burkina Faso se va a convertir en la nueva Suiza. Se necesita mucho más, como pueden ser años de experiencia y de conocimiento tratando a ese tipo de clientes y las inversiones en las que están interesadas. De nuevo, con el ejemplo de España y los dólares, aunque se puedan abrir cuentas en dólares en España y se pueden invertir en dólares, si los banqueros que llevan a los clientes no tienen experiencia en los productos financieros típicos de los clientes latinoamericanos, que están mucho más enfocados a las inversiones en dólares, difícilmente le van a poder dar un servicio de calidad. Por eso, todo el tema de gama de productos y servicios es uno de los puntos más diferenciales de la plaza suiza. El segundo punto a destacar de Suiza es que evidentemente es un país económicamente muy fuerte y socialmente muy estable, lo que hace que a su vez sea muy predecible. Uno de los grandes intereses de los clientes de alto patrimonio es que haya cierta predictibilidad, es decir, que el país no vaya a cambiar de la noche a la mañana cambiándote las reglas del juego. Lo que quieren son reglas estables y que no cambien en muchos años para saber a qué atenerse. En este sentido, Suiza tiene una de las rentas per cápita más altas del mundo, por encima de los $80.000 per cápita. Eso hace que todos los años esté en los rankings en el top 3-5 de los países más ricos del mundo. Tiene un desempleo muy bajo, actualmente está por debajo del 3% de desempleo, incluso en los peores años de la pandemia apenas superó el 3%, en ese sentido la estabilidad en el país es muy fuerte, lo que se refrenda en un rating crediticio, es decir, de la calidad crediticia que le dan las principales agencias mundiales como son Moody's, Standard & Poor's y Fitch, de AAA, que es la máxima calidad. Apenas hay unos 12 países en todo el mundo que tengan este ranking de AAA por las tres agencias. Ni siquiera Estados Unidos está en este ranking, que recientemente perdió el ranking de AAA por una de las agencias. Eso te da un poco la idea de la gran estabilidad que ha tenido Suiza, que además ha sido así a lo largo de muchísimo tiempo. Siempre ha sido un país económicamente muy fuerte, muy estable y muy seguro. No podemos olvidar tampoco que es un país que combina la tradición con la vanguardia. Recientemente se ha unido a toda la corriente, digamos, que va en función o que está estudiando las posibilidades de nuevas tecnologías como el blockchain y las criptos, y de hecho Suiza se le considera uno de los crypto valleys del mundo. Se están enfocando muchas inversiones y mucho interés del regulador en que se desarrollen empresas y tecnologías ligadas a estas
innovaciones de vanguardia para de alguna manera poder compenetrar y poder compaginar la tradición, la banca privada tradicional, con toda la oferta de vanguardia que ya está llegando y que va a venir al futuro y que seguramente en las siguientes generaciones de los inversores estarán, digamos, ávidos o necesitarán asesoramiento y necesitarán opciones de inversión en este sentido. Por último, y también muy importante, a mí me gusta destacar que es un país europeo que no está en la Unión Europea. Y eso es algo muy positivo por muchos factores. Al ser un país europeo que está en el sistema Schengen, digamos que tiene todo lo bueno de estar en Europa, tiene libertad de capitales, personas y mercancías sin ningún tipo de problema, pero al no estar en la Unión Europea no tiene todos los problemas que se derivan de ello. No tienen que sufrir la burocracia de Bruselas, que es probablemente la peor del mundo, puede mantener su propia divisa, que eso a veces puede ser un problema, pero en la mayoría de las ocasiones es una bendición, y está al margen de las políticas monetarias de la Unión Europea, pudiendo mantener su propio camino. Ya comenté en otro vídeo, hablando de las curiosidades de Suiza, que una de estas es que los políticos están muy al margen de la sociedad, no hay políticos profesionales, aquí la democracia directa funciona y hay muy poca intervención de ellos en la vida privada de los suizos, y eso también repercute en la calidad de Suiza como jurisdicción y en su fortaleza económica. Entonces, lejos de ser una desventaja, Suiza es un ejemplo de que a veces pues ser pequeño es mucho mejor que ser más grande. El tercer punto importante de Suiza como plaza financiera de banca privada es la exclusividad, entendida además por dos vertientes. Por un lado, en el que es difícil abrir una cuenta en Suiza porque tienes que tener un patrimonio mínimo que, como hablábamos, suele rondar el $1.000.000 para que te abran una cuenta en Suiza, pero además para poder acceder a gamas de servicios superiores y a otros niveles de oferta de valor, hay muchas entidades financieras que te pueden pedir mínimos más exigentes, 3, 5, 10 millones o cualquier otra cantidad. Esto hace que si tienes una cuenta aquí, pues tienes como un halo de prestigio y tienes también una muy buena carta de presentación si en algún otro tipo de institución financiera en otro mundo, por cualquier otro trámite, te piden algún tipo de referencia bancaria, algo que es bastante habitual. Pues el hecho de tener una cuenta en Suiza ya se presupone el tipo de cliente que eres y los controles que has pasado. Y esa es la segunda vertiente de esta exclusividad. Si tú has logrado abrir una cuenta en Suiza con los controles actuales que hay, que son absolutamente exhaustivos, en algunos casos son incluso muy locos, pero eso significa que te han revisado de arriba a abajo y que es altamente improbable que tú hayas creado tu patrimonio de alguna manera mala vida o que lo vayas a utilizar para algún tipo de transferencia ilícita. Y esto también redunda en la seguridad de la plaza y en la seguridad individual de cada inversor. Si tú como inversor sabes que al resto de clientes del banco donde tienes depositado tu dinero le han hecho los mismos controles que a ti, tienes también una seguridad de que no va a haber problemas en ese banco que te vayan a salpicar. Porque lo que ha pasado en muchas otras jurisdicciones y a lo largo de la historia es que hay bancos que tienen dificultades porque una parte de su clientela ha cometido algún error o alguna ilegalidad y eso repercute en la reputación del banco, empieza a tener problemas de solvencia y hace que el resto de clientes también tenga problemas. O puede pasar de otra manera. Tú como cliente has hecho unas transferencias que pensabas totalmente que eran lícitas, por ejemplo, he vendido mi casa o he comprado una casa y he recibido transferencias de cierto cliente, pero si no se le han hecho los controles a ese cliente y el cliente que te manda el dinero ha cometido alguna ilegalidad, tú también estás en problemas. El hecho de estar en la plaza suiza y saber que a todos, absolutamente a todos los clientes, se les mira de arriba abajo y se hace un estudio muy exhaustivo de cómo ha creado su riqueza y en qué la emplea, hace que tengas una sensación de seguridad mucho mayor. Y esto también es un punto clave para explicar por qué Suiza sigue siendo Suiza después de tantas décadas y cómo probablemente seguirá siéndolo en los próximos años. El cuarto punto no puede ser otro que la profesionalidad de los banqueros, de los trabajadores de banca privada que hay en Suiza, y también está unido a la amplitud de oferta de servicios que se da en la plaza.
Al final, en Suiza hay más de 250 bancos internacionales que tienen su sede aquí. Entre ellos están los principales bancos de banca privada, como puede ser UBS, JP Morgan, Morgan Stanley, Pictet. Todos los grandes bancos suizos e internacionales tienen su sede aquí, lo que, unido al alto nivel de vida y a esos altos salarios que comentábamos antes, hace que una gran cantidad de profesionales quieran al menos pasar una parte de su carrera profesional aquí. Al final es la mayor plaza financiera del mundo, los salarios son muy competitivos, los mejores clientes están aquí, los mejores bancos están aquí, los mejores productos están aquí y es, por tanto, la mejor oportunidad para aprender. Eso hace que haya una gran competitividad por los puestos de trabajo que redunda en un mejor servicio y mejor oferta de valor a todos los clientes. También hay que pensar que la propia oferta de servicio de asesoramiento ha ido cambiando con el tiempo y se está modernizando. Antiguamente, la única opción que tenían los grandes clientes era tener su dinero depositado directamente y gestionado directamente por estos bancos, y en los últimos años han proliferado lo que se conocen como boutiques de asesoramiento o family office. Al final, un family office no es más que una empresa que está fuera de los bancos, que es independiente y que se dedica a dar asesoramiento financiero a estas grandes familias, dando un amplio rango de servicios que depende mucho en función de la familia de lo que se trata. Aquí las ventajas es que tienes una mayor independencia porque no dependes de un único banco y de su oferta de servicios y de, digamos, su estrategia de gestión. Te puedes sentar al lado del cliente para velar con él y tienes mucha más amplitud de servicios, ya que puedes gestionar el dinero, el patrimonio de esas familias en distintos bancos y en distintas entidades financieras. Yo mismo en mi empresa hago esto en una versión reducida. Gestiono a 10-12 familias desde mi family office en más de 15 bancos financieros y trabajando con otras tantas instituciones financieras para tratar de dar el mejor servicio posible y en las mejores condiciones posibles a mis clientes. Hace 20 años esto no era así. Yo recuerdo de nuevo cuando empecé a trabajar en la industria financiera suiza, como la mayoría de los banqueros que salían de un banco era para caer en otro. Hoy en día ya no es así, y ahora cada vez más cuando un banquero sale de un banco sí que se plantea la opción de irse a una de estas boutiques o a un family office, o incluso, como es mi caso, crearlo por su cuenta para poder dar mejor servicio al cliente. Al final esto lo que va a redundar es en mayor oferta de servicios, mayor opciones, mayor competitividad, que en última instancia siempre es beneficioso para los clientes. Y muy probablemente en los próximos años, pues este dinamismo dentro de la industria no haga sino crecer y aumentar. He dejado para el final el último punto, que también es muy importante, igual que los 4 anteriores, pero tiene la particularidad de que probablemente sea el más polémico, y es la confidencialidad y el secreto bancario. Sí, he dicho al principio del vídeo que una de las críticas que se le hace habitualmente a Suiza es que se ha acabado el secreto bancario, y realmente lo que se ha acabado es la opacidad fiscal. Eso es algo que no podemos negarlo. Durante muchísimo tiempo, muchísimas décadas, una de las ventajas que había en Suiza es que el dinero era totalmente opaco y las distintas agencias tributarias del mundo no conocían la existencia del mismo. Eso es cierto que ha cambiado y ha terminado para Suiza, tanto para Suiza como para la inmensa mayoría de jurisdicciones importantes del mundo. La excepción es de Estados Unidos, que va por su cuenta. Ellos tienen más foco en que los americanos no estén evadiendo impuestos en Estados Unidos, y con el resto del mundo tienen una relación un tanto diferente, pero para el resto de los países importantes es exactamente igual que lo que pasa en Suiza. La diferencia es que el secreto bancario en Suiza es un derecho constitucional, está dentro de la Constitución del país, a diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, que suele estar regulado por los usos y costumbres. Esto hace que la seguridad en cuanto a mantener la privacidad y la seguridad de los clientes en cuanto al tratamiento de su información, digamos que tiene un nivel mucho más elevado en Suiza que en otras jurisdicciones. Por ejemplo, en este país se siguen utilizando las cuentas cifradas, las cuentas con códigos, todos los servidores de información tienen que estar en el país, no pueden estar fuera, el uso de los servidores en la nube está muy restringido, que eso también tiene un impacto negativo en cuanto a la implantación de nueva tecnología, pero es otro tema, lo que hace que los clientes puedan estar muy tranquilos en cuanto a la seguridad de su información, en cuanto a si pierden
por ejemplo, un estado de cuenta, pues va a estar de manera numerada o con un seudónimo y eso va a hacer más difícil que se conozca la información que tengan. Además, las reglas para que un banco en Suiza abra la información de sus clientes y se la dé a un tercero están muy delimitadas. Tiene que ser una petición específica hecha por un país, es decir, no se pueden hacer lo que se conocen como phishing expedition, por ejemplo, que de repente España le preguntara a Suiza, oye, dime la información de todos los clientes que han hecho determinada transferencia. No, tiene que ser algo concreto a un banco concreto, que sea un delito en el país de origen, que sea también un delito en Suiza y que además un juez suizo autorice el levantamiento del secreto bancario. Con lo cual no es un proceso nada sencillo de gestionar y de realizar y por eso sucede en muy pocas ocasiones. Así que a pesar de que se haya terminado la opacidad fiscal, todos los temas de control de información y de seguridad de la información tienen unos estándares mucho más elevados en Suiza que en el resto del mundo y eso también es una gran ventaja para los clientes. En definitiva, a mí la plaza de Suiza de banca privada en muchas ocasiones me recuerda un poco al Bitcoin, porque ambos han sido criticados desde todos los ángulos posibles y desde todas las perspectivas habidas y por imaginar. Se le ha dado por muerto a los dos en numerosas ocasiones y en todas y cada una de ellas solo han vuelto mucho más fuerte que antes. Así que mucho me temo por sus detractores que tenemos Suiza como plaza financiera para banca privada por muchísimos años más.